Capítulo 1. El eco prohibido. Dicen que el silencio en un convento es absoluto. Que las paredes de piedra guardan oraciones. No secretos. Pero yo fui testigo de algo distinto. La primera noche que pasé entre aquellas murallas, descubrí que el silencio no existía allí, lo que reinaba era un gemido apagado. Como el de alguien atrapado detrás de la piedra, respirando con dolor y deseo. Al principio pensé que era mi imaginación. Los muros eran antiguos, agrietados, cargados de humedad. Tal vez el viento encontraba rendijas y producía ese sonido lastimero. Pero entonces escuché claramente, no era viento. Era un lamento humano, tan cercano que sentí su vibración en mi piel. Un gemido profundo, con cadencia, como si alguien estuviera rezando y gimiendo al mismo tiempo. Me levanté de la estrecha cama y acerqué el oído a la pared. Allí estaba, un murmullo que se convertía en susurro, y luego en un jadeo prolongado. Retiré la mano bruscamente, como si la piedra me hubiera quemado. En ese momento juraría que el muro respiraba. A la mañana siguiente, reuní valor para preguntar a la hermana Clara, la más anciana del convento. Ella me miró con ojos hundidos y, en lugar de responder, se persignó 3 veces. Después murmuró: no repitas lo que escuchaste. Los muros oyen y también responden. Aquella advertencia no me tranquilizó. Al contrario, me llenó de un miedo nuevo, más pesado que el aire húmedo del claustro. ¿Qué podía significar que los muros respondieran? La segunda noche, el gemido regresó, más fuerte. Sonaba como si varias voces se mezclaran, una encima de otra, tejiendo un coro de agonía. Lo inquietante era que no todas parecían sufrientes, algunas voces sonaban extasiadas. Sentí vergüenza por el pensamiento, pero era imposible negarlo. Había placer en aquellos lamentos, un placer que parecía rozar lo sagrado y lo prohibido. Intenté rezar, pero las oraciones se quebraban en mis labios. Cada Ave María era ahogado por un suspiro que emergía de la piedra. Al cerrar los ojos, tuve la impresión de que los muros se inclinaban hacia mí, como si quisieran tragarme. Esa noche apenas dormí. Al amanecer, descubrí que no era el único. Varias hermanas tenían ojeras profundas y miradas huidizas. Una de ellas, con voz temblorosa, confesó en el refectorio: yo también lo escuché. Eran gemidos, pero no sé si de dolor o de tentación. El comedor quedó en silencio absoluto, hasta que la Madre Superiora golpeó la mesa con firmeza. Basta, dijo. Aquí no hay gemidos, solo oraciones. Su voz era autoritaria, pero sus manos temblaban. Y en ese temblor entendí que no éramos las primeras en escucharlo. Que ese eco prohibido llevaba siglos reptando entre las piedras del convento. Y lo peor, era que parecía querer ser escuchado. Capítulo 2. La celda sellada. Esa misma tarde, después del rezo de vísperas, una noticia corrió como un murmullo entre las hermanas: una celda que llevaba siglos cerrada, sellada con cruces de hierro y cera antigua, había quedado abierta. Nadie supo explicar cómo. La puerta, ennegrecida por el tiempo, amaneció entreabierta como si alguien hubiese empujado desde dentro. Yo fui una de las primeras en acercarme. El pasillo entero parecía contener la respiración. El olor a moho y a incienso rancio escapaba por la rendija, mezclándose en un aroma insoportable que me erizó la piel. Dentro, la penumbra reinaba. Encendí una vela y di un paso. El aire era pesado, casi sólido, como si hubiera estado atrapado durante siglos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas medio borradas, escritas con una mano desesperada. No eran versículos de la Biblia, sino frases truncas: silencio perpetuo, carne ofrecida, gemido eterno. En el centro de la celda había un pedestal de piedra. Encima, una estatua de la Virgen. Pero no era como las demás. Sus ojos no estaban tallados en piedra lisa, estaban huecos. Y en sus cuencas había un brillo húmedo, rojizo. Al mirarla de cerca, comprendí lo imposible: la Virgen lloraba lágrimas de sangre fresca. Retrocedí un paso, el corazón latiendo con fuerza. La sangre descendía por su rostro y se acumulaba en los pliegues de mármol, como si la estatua llevara siglos llorando sin descanso. Entonces escuché el sonido. No venía de afuera, sino de las propias paredes de la celda. Un gemido prolongado, como el de una mujer exhalando su último aliento, o alcanzando un éxtasis prohibido. El sonido vibraba en el suelo, subía por mis piernas, y sentí que me temblaba el alma. Las demás hermanas se persignaban con rapidez. Algunas lloraban. Una de ellas, la más joven, cayó de rodillas y gritó: «Es un milagro, la Virgen llora por nosotras». Pero la Madre Superiora, que llegó segundos después, no compartió el júbilo. Su rostro se contrajo de miedo. Ordenó cerrar la celda de inmediato y cubrir la puerta con cadenas nuevas.
Su voz sonó quebrada. No es un milagro. Es un recordatorio. Nadie se atrevió a preguntarle qué quería decir con eso. Esa noche, los gemidos en los muros fueron distintos. Más cercanos. Más nítidos. No eran solo lamentos, eran súplicas. Algunas voces pedían perdón. Otras pedían ser liberadas. Y una, la más clara de todas, susurró mi nombre. Me quedé helada. Porque nunca, jamás, lo había pronunciado en voz alta dentro del convento. Capítulo 3. El diario de la novicia. Los días en el convento transcurrían entre oraciones y silencios forzados. Pero desde la apertura de la celda sellada, nada volvió a ser igual. Los muros gemían con mayor intensidad, como si hubieran despertado de un sueño demasiado largo. Yo apenas dormía. Y en mis vigilias me descubrí recorriendo pasillos donde el frío parecía seguirme como una sombra. Fue en una de esas noches cuando encontré el diario. Estaba escondido entre 2 volúmenes carcomidos de la biblioteca, cubierto de polvo y encuadernado en cuero oscuro. No tenía título. Lo abrí con manos temblorosas y allí, en la primera página, una firma desvaída, Sor Magdalena, novicia del Señor. Año de 1673. Las primeras hojas eran oraciones sencillas, confesiones inocentes de una joven que buscaba la pureza. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía frenética. Sus frases eran cortas, sus palabras manchadas, como si las hubiera escrito con la prisa del miedo. Nos han ordenado callar. La madre dice que el silencio es nuestra penitencia. Pero el silencio pesa más que cualquier cruz. Cada noche las paredes se llenan de voces. No sé si son nuestras, o de las que vinieron antes. Pasé las páginas con avidez. La tinta se oscurecía. Casi parecía sangre seca. Nos hicieron jurar que no contaríamos nada. Que ofreceríamos nuestro silencio como carne viva al Señor. Una a una, fuimos puestas de rodillas. Y el muro nos escuchó. Desde entonces, cuando cierro los ojos, siento que respiro dentro de la piedra. Mi respiración se aceleró. El diario no era solo un testimonio. Era una confesión condenada al olvido. La última página estaba rasgada a medias. Pero se alcanzaba a leer una frase escrita con un trazo irregular. Desesperado. Si alguien encuentra estas palabras, sepa que los gemidos no son del demonio. Son nuestros. Y jamás se detendrán. Cerré el diario de golpe, con el corazón latiendo desbocado. El silencio de la biblioteca era tan espeso que parecía contener mi propio miedo. Y entonces lo escuché, un susurro, tan cercano como si alguien respirara detrás de mi cuello. Magdalena, dijo la voz, alargando cada sílaba. Me giré bruscamente. No había nadie. Solo estanterías infinitas y el olor a papel podrido. Pero al mirar de reojo, noté algo imposible, el diario, aún cerrado sobre la mesa. Se movía. Sus tapas vibraban, como si desde dentro alguien quisiera seguir escribiendo. Capítulo 4. La misa interrumpida. El domingo amaneció con un cielo plomizo, cargado de nubes que parecían aplastar las torres del convento. La Madre Superiora ordenó que todas las hermanas asistieran a la misa mayor, quizá para reforzar la fe en medio de los rumores que ya nadie podía ocultar. El padre Julián, sacerdote visitante, se preparó en el altar. Su voz retumbaba solemne mientras leía las primeras palabras del Evangelio. Yo intentaba concentrarme en la homilía, pero mi mente aún ardía con lo que había leído en el diario de Sor Magdalena. Cada frase de él resonaba como eco dentro de mí. Cuando el sacerdote elevó la hostia, ocurrió. Un gemido atravesó la nave del convento, tan fuerte que hizo vibrar las bancas de madera. No era un susurro lejano ni un lamento difuso, era un grito contenido. Un clamor visceral. Todas las hermanas lo escucharon. Algunas soltaron un alarido. Otras se persignaron frenéticamente. El padre Julián se quedó paralizado con la hostia en alto, temblando. El eco llenó cada rincón, como si los muros mismos cantaran con una sola garganta. El canto se convirtió en un coro de voces. Unas suplicantes, otras extasiadas, todas emergiendo de la piedra. Yo apreté mis manos contra el reclinatorio. Sentí como la vibración de los muros se transmitía a mi propio cuerpo, como si una fuerza invisible quisiera arrastrarme hacia adentro. El aire se volvió denso, sofocante, impregnado de un olor metálico, a sangre. De repente, el cáliz sobre el altar se volcó sin que nadie lo tocara. El vino se derramó en ondas rojas, extendiéndose como un río que bajaba por los escalones. Las gotas salpicaron las sandalias del sacerdote, y el líquido parecía espeso, demasiado espeso para ser vino. «¡Silencio!», gritó la Madre Superiora, golpeando la mesa del altar con un crucifijo. Pero las voces no se apagaron. Al contrario, se volvieron más claras. Y entre todas, una se alzó por encima. «Non dimitam», susurró en latín.
con un tono que helaba los huesos. No perdonaré. El padre Julián dejó caer la hostia. El pan consagrado rodó por el suelo manchado de rojo. Una hermana se lanzó a recogerlo. Pero antes de que sus dedos lo tocaran, un gemido ensordecedor sacudió el convento entero, haciendo que las lámparas de aceite estallaran contra el piso. En la penumbra, apenas iluminados por las velas temblorosas, todos comprendimos lo mismo: aquello no era un accidente ni una ilusión. Era una interrupción. Y alguien, o algo, quería dejar en claro que las misas ya no eran bienvenidas dentro de esos muros. Yo lo sentí con certeza: el convento no estaba repitiendo voces antiguas. Estaba respondiendo. Capítulo 5. La hermana que desapareció. Después de aquella misa interrumpida, el convento nunca volvió a respirar tranquilidad. Los pasillos se llenaron de un silencio tenso. No el silencio de la oración, sino el de un miedo que mordía la piel. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cada mirada buscaba respuestas en los ojos ajenos. Fue en ese clima que ocurrió lo imposible: la desaparición de la hermana Isabel. Era joven, de voz suave y fe inquebrantable. O al menos eso parecía. Esa noche, había salido de su celda para llevar agua a la capilla. Nadie la volvió a ver. Solo hallaron el cántaro volcado en el suelo del pasillo. Y sobre la pared, una huella roja de palma. Húmeda, fresca, como si la piedra la hubiera devorado en un instante. Yo misma vi esa marca. La toqué con la punta de los dedos, esperando sentir pintura o algún truco de las hermanas. Pero lo que sentí fue calor. La pared ardía como piel viva. Y al retirarla mis dedos quedaron manchados de sangre. El rumor corrió rápido. Algunas aseguraban haber escuchado el grito de Isabel, sofocado, como si viniera de dentro de los muros. Otras decían que la habían visto rezar arrodillada justo antes de desaparecer, como si hubiese ofrecido su cuerpo voluntariamente. La Madre Superiora reunió a todas en el refectorio. Su rostro estaba rígido, pero sus manos temblaban cuando habló. La hermana Isabel ha sido llamada al silencio eterno. Debemos rezar por ella. Nadie entendió sus palabras, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo podía hablar de silencio eterno con tanta naturalidad? ¿Acaso lo había previsto? Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos desiertos y, al pasar frente al muro donde había aparecido la huella, lo escuché. Era la voz de Isabel. Reconocí su tono tembloroso, como cuando cantaba en el coro. «Ayúdame, estoy aquí». Me quedé paralizada. El muro vibraba bajo mi mano, como un corazón latiendo desde adentro. Un segundo después, su voz cambió. Ya no era un ruego, sino un gemido profundo, cargado de un placer extraño que no podía pertenecer a una mujer que suplicaba. Retrocedí horrorizada. El aire estaba impregnado de incienso y sangre, y sentí que cada piedra me observaba con hambre. Al regresar a mi celda, juré haber visto una sombra deslizarse por el pasillo. Era la silueta de Isabel, con el hábito desgarrado, que me miraba con ojos brillantes desde la oscuridad. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Desde entonces, nadie se atreve a pronunciar su nombre en voz alta, porque dicen que cuando lo haces, los muros responden. Capítulo 6. El confesionario invertido. El confesionario siempre había sido un lugar de consuelo. Allí, en la penumbra, las hermanas podían abrir el alma sin miedo, confiando en que el sacerdote escucharía y el perdón vendría de lo alto. Pero desde la desaparición de Isabel, nadie se atrevía a entrar. El pequeño recinto de madera había quedado abandonado, cubierto por la sombra y el polvo. Yo no buscaba consuelo aquella noche. Buscaba respuestas. Los muros gemían cada vez con más furia, y mi nombre seguía apareciendo entre los susurros. Así que, contra todo temor, empujé la puerta del confesionario y me arrodillé. El silencio era espeso, absoluto. Esperé la voz del padre Julián, pero no llegó. En cambio, sentí un calor extraño en la madera, como si las paredes respiraran conmigo. Entonces, un susurro se deslizó a través de la rejilla. «Hija mía, confiesa tu deseo». Me quedé helada. Aquella voz no era del sacerdote. Era grave, profunda, casi líquida, y venía de más allá del muro. «¿Yo? No», balbuceé, intentando levantarme. Pero la puerta del confesionario se cerró sola con un golpe seco. El aire se volvió denso, cargado de un olor metálico. El susurro continuó. «Yo sé lo que callas. Sé lo que arde en tu carne cuando rezas. ¿Quieres que lo diga por ti?». Cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo. La voz comenzó a recitar mis propios pensamientos, aquellos que nunca me había atrevido a pronunciar, las dudas sobre la fe, los miedos, incluso los anhelos prohibidos que me avergonzaban. «Tú deseaste huir. Tú envidiaste a Isabel. Tú soñaste con profanar tus votos». Grité que se callara.
pero la rejilla vibraba con cada revelación, como si el confesionario entero se hubiera convertido en un eco de mi alma desnuda. Y entonces, lo peor ocurrió. La voz cambió de tono y pronunció, con dulzura enfermiza: Isabel está aquí conmigo. Escucha. Del otro lado. Escuché un gemido. Era su voz. Sin duda, no sonaba angustiada, sino entregada, como si la piedra la hubiera reclamado no para castigarla, sino para poseerla. El confesionario comenzó a crujir. La madera se torcía. Los clavos rechinaban. Y yo sentí que el muro me atraía hacia él, como si quisiera tragarme. Con todas mis fuerzas empujé la puerta y conseguí salir, cayendo de rodillas en el pasillo. El confesionario quedó inmóvil, en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero desde entonces, nadie vuelve a entrar, porque en este convento ya no confesamos nosotros a Dios, sino que los muros confiesan lo que escondemos, uno por uno, sin dejarnos escapar. Capítulo 7. El eco de los gemidos en la piedra. Esa noche, la iglesia no olía a incienso ni a cera derretida, sino a piel húmeda y a hierro oxidado. El sacerdote, aún marcado por las visiones anteriores, sintió como los muros de piedra parecían vibrar con un murmullo casi humano. Se acercó al altar, y lo que escuchó lo detuvo en seco, un eco de gemidos profundos, cargados de un deseo que no tenía nada de divino. Los bancos crujieron como si alguien invisible se moviera entre ellos. El crucifijo colgado sobre el altar comenzó a gotear un líquido oscuro, espeso, que olía a vino viejo y sangre. Las gotas cayeron sobre el mármol y, con cada impacto, el eco de aquellos gemidos se hacía más intenso, más cercano, como si la piedra misma estuviera gimiendo. De pronto, la estatua de la Virgen giró la cabeza lentamente hacia él. Sus labios, fríos y de mármol, se separaron apenas, y de ellos brotó un susurro en latín que no reconoció del todo, pero que lo hizo estremecer. Non es amor, es hambre. El sacerdote quiso huir, pero el suelo tembló bajo sus pies. De las grietas del piso emergieron manos de piedra, alargadas, ansiosas, que intentaban rozar su sotana. Cada roce producía una descarga que le atravesaba el cuerpo con la misma intensidad de un deseo reprimido. Se sintió atrapado, no por fuerza, sino por tentación. En un impulso desesperado, levantó el cáliz para invocar protección, pero el objeto sagrado se derritió en sus manos como si fuera cera. El líquido ardiente le quemó la piel, y los gemidos se transformaron en carcajadas obscenas que llenaron la nave entera. Entonces comprendió algo aterrador: no era él quien escuchaba los gemidos, era él quien los producía. Su boca estaba abierta, y de su garganta escapaban sonidos que no recordaba haber emitido. Lamentos que eran mezcla de placer y dolor, como si su alma hubiera sido tomada por la iglesia misma. En ese instante, una campana invisible resonó dentro de su pecho, y supo que lo que había comenzado ya no podía detenerse. La iglesia había despertado, y lo quería a él. Capítulo 8. El altar que respiraba con él. El sacerdote despertó en medio de la nave, tendido sobre el frío mármol del altar. No recordaba cómo había llegado allí, pero cada músculo de su cuerpo temblaba como si hubiera corrido durante horas. El silencio era total, apenas roto por el latido agitado de su propio corazón. Pero entonces lo notó: el altar, bajo su espalda, se expandía y se contraía, como si respirara. El mármol, que siempre había sido rígido, ahora palpitaba al compás de su pecho. Sintió una humedad que se filtraba entre las grietas, y cuando alzó la mano para tocarla, descubrió que no era agua, sino un aceite espeso, oscuro, con un aroma a mirra y carne quemada. El líquido se deslizó por sus dedos y goteó hasta su cuello, dejándole una sensación ardiente, casi sensual. De repente, el templo entero suspiró. Sí, lo escuchó claro, un suspiro largo, profundo, salido de las paredes mismas. El aire se volvió pesado, denso, como si alguien invisible lo estuviera observando de muy cerca, tan cerca que podía sentir su aliento en la piel. El crucifijo que colgaba sobre él descendió lentamente, como si una fuerza lo empujara hacia su pecho. Los clavos de Cristo parecían vibrar, goteando sangre fresca que caía en su sotana. Pero lo que lo estremeció no fue la visión, sino la voz que emergió de esa herida abierta. Eres mío, no por fe, sino por deseo. El sacerdote cerró los ojos, intentando resistirse. Rezó, murmuró oraciones entrecortadas, pero cada palabra se deshacía en su lengua como si nunca hubiera existido. El altar, cada vez más vivo, se arqueó bajo su cuerpo, empujándolo hacia arriba, obligándolo a unirse a su ritmo de respiración. Los bancos comenzaron a crujir, las imágenes de los santos giraron sus rostros hacia él, y el eco de gemidos regresó.
envolviendo el aire con un coro de placer y condena. No sabía si estaba luchando contra un demonio, contra Dios o contra sí mismo. Cuando finalmente abrió los ojos, la iglesia entera lo observaba en silencio, y supo que ya no era un simple sacerdote. Era el elegido de una fuerza que mezclaba lo sagrado con lo profano, lo divino con lo carnal. El altar respiraba con él, y cada respiro lo ataba un poco más a su destino. Capítulo 9. La oración que ardía en su lengua. Aquella noche, el sacerdote intentó refugiarse en lo único que siempre lo había sostenido, la oración. Encendió una vela frente al altar, aunque sabía que aquel mármol respiraba bajo sus manos. Se arrodilló, con los labios secos, y empezó a recitar el Padre Nuestro. Pero las palabras no salían como antes, cada sílaba ardía en su boca, como si el aire mismo se encendiera al rozar su lengua. Padre Nuestro, susurró, que estás en los cielos. El eco repitió sus palabras, pero deformadas, como si alguien más rezara desde dentro de los muros. Esa segunda voz no pedía santificación ni perdón, pedía carne, pedía deseo. De pronto, la llama de la vela se inclinó hacia él, como un suspiro vivo. El humo dibujó formas en el aire, rostros de monjas con la boca abierta en un grito de placer y agonía. Manos extendidas que parecían querer tocarlo. El sacerdote retrocedió, con el corazón golpeando contra su pecho. Pero la oración ya lo había atrapado. Las paredes comenzaron a vibrar con un murmullo colectivo. Eran oraciones. Sí, pero mezcladas con gemidos. Cada amén resonaba como un orgasmo. Cada gloria se transformaba en un lamento sofocado. El convento entero rezaba con él. O quizás contra él. Sintió un ardor insoportable en la lengua. Llevó la mano a su boca y, al mirarla, vio que estaba manchada de sangre. No era suya. El sabor metálico se volvió dulce, casi adictivo, como vino consagrado. No supo si escupir o tragar. Terminó tragando. El crucifijo del altar brilló en la penumbra, y la figura de Cristo parecía sonreír. Una sonrisa torcida, como si celebrara su rendición. Y entonces lo entendió, su fe no lo estaba protegiendo. Lo estaba entregando. Entre sollozos, intentó pronunciar una última oración, un grito desesperado hacia el cielo. Pero cuando abrió la boca, lo que salió no fue plegaria. Fue un gemido. Lento, profundo, irreconocible. Y los muros respondieron, gimiendo con él. Capítulo 10. Los fieles que entraron sin saber. El rumor se había extendido como pólvora por el pueblo, en las noches. El convento respiraba. Algunos decían que eran lamentos de almas en pena. Otros, más atrevidos, aseguraban que eran susurros de ángeles ocultos en los muros, invitando a los devotos a entrar. Y los fieles, hambrientos de milagros, comenzaron a acercarse en secreto, cruzando las verjas oxidadas con velas en las manos. El sacerdote, exhausto por noches de oraciones convertidas en gemidos, los vio llegar desde la penumbra del altar. Eran mujeres con rosarios temblando entre los dedos, hombres con los ojos enrojecidos por la fe y la desesperación. Querían respuestas. Querían sentir aquello que había comenzado a recorrer el aire, un llamado que no venía ni del cielo ni del infierno, sino de algo más cercano, más íntimo. Apenas pusieron un pie dentro, los muros suspiraron. Fue un sonido suave, como un amante que abre los labios por primera vez. Los fieles se miraron entre sí, temblando. Una anciana cayó de rodillas, creyendo escuchar la voz de la Virgen. Un joven comenzó a llorar, convencido de que Dios le hablaba en secreto. Pero ninguno comprendía que los muros no pedían oraciones, pedían cuerpos. El eco de gemidos se multiplicó, y las velas que llevaban comenzaron a gotear cera roja, como si sangraran. El sacerdote gritó que salieran, que huyeran, pero su voz fue tragada por un coro invisible. Los fieles, en lugar de escapar, se acercaron al altar, atraídos por la respiración del mármol. Una mujer tocó la superficie y lanzó un suspiro ahogado. El altar estaba tibio, vivo, latiendo como un corazón. Otro, más osado, apoyó el oído y escuchó lo que creyó ser un rezo celestial, aunque lo que realmente emergía era un gemido profundo que lo hizo estremecer de pies a cabeza. El sacerdote intentó apartarlos, pero una fuerza invisible lo contuvo, pegando su espalda al crucifijo. Allí, con la sangre de Cristo goteando sobre él, vio como sus feligreses caían de rodillas, no en adoración, sino en un trance de placer y llanto mezclados. La fe del pueblo había entrado en el convento, y el convento, hambriento, comenzaba a devorarlos. Capítulo 11. Los rostros que se fundieron en piedra. Las primeras transformaciones sucedieron en silencio. El sacerdote, clavado contra el crucifijo, observaba impotente mientras sus fieles se arrodillaban ante el altar que palpitaba como un corazón abierto. Una mujer,
con el rostro bañado en lágrimas. Posó la frente contra el mármol vivo. Cuando quiso levantarse, ya no pudo, su piel se pegó como cera derretida. Y poco a poco su rostro comenzó a fundirse con la superficie. Un alarido desgarrador llenó la nave. Pero el grito no se extinguió. Continuó, repetido, como un eco atrapado en la piedra. La mujer ya no tenía boca. Pero los muros sí. Los muros gemían con su voz. El sacerdote forcejeó, rezando con desesperación. Pero cada palabra se ahogaba bajo el coro de gemidos y oraciones distorsionadas. Vio a un joven apoyarse contra una columna. Y de inmediato sus manos se hundieron en la piedra como si fuera carne blanda. El muchacho chilló, sus ojos desorbitados. Y antes de que pudiera soltarse, su rostro también se estiró y quedó impreso en la columna, con la boca abierta en un grito eterno. Los demás fieles no huyeron. Fascinados, avanzaban como si la condena fuera promesa de gloria. Cada uno buscaba un muro, una esquina, una grieta donde posar sus cuerpos. Y el convento, insaciable, los recibía, absorbiéndolos con lentitud, transformándolos en parte de su lamento. El sacerdote comprendió entonces que los muros gemían porque estaban vivos, porque cada piedra contenía un alma atrapada en la frontera entre el dolor y el éxtasis. No eran simples gemidos, eran plegarias eternas, deformadas hasta volverse gemidos de placer y sufrimiento. Intentó cerrar los ojos, pero una fuerza lo obligó a mirar. El crucifijo detrás de él ardía con un resplandor rojizo, y Cristo ya no parecía crucificado, sino sonriente, como si celebrara aquella comunión de carne y fe corrupta. Uno a uno, sus feligreses desaparecieron, absorbidos, hasta que el convento entero vibraba con nuevos rostros, rostros que lloraban, que gemían, que pedían redención y condena al mismo tiempo. El sacerdote gritó su nombre, como para recordarse quién era, pero los muros respondieron con un murmullo unísono: tú también nos perteneces. Y supo que la piedra lo esperaba. Capítulo 12, el llamado de la piedra. El sacerdote permanecía aún clavado contra el crucifijo, con el cuerpo exhausto y la garganta rota de tanto gritar. Frente a él, los muros respiraban como un cuerpo gigante y enfermo, latiendo con los rostros recién fundidos de sus feligreses. Los ojos incrustados en la piedra lo miraban, algunos con súplica, otros con lujuria, todos gimiendo como si compartieran un mismo pulmón. De pronto, el mármol bajo sus pies comenzó a calentarse. El calor subía por sus piernas como una lengua invisible, recorriendo su piel con una mezcla de ternura y violencia. Intentó resistirse, pero cada respiración del convento coincidía con la suya, como si lo hubieran sincronizado. Ya no podía distinguir dónde terminaba su aliento y dónde empezaba el suspiro de los muros. «Entrégate», susurró una voz. No desde fuera, sino desde dentro de su pecho. «Resiste», murmuró otra, quebrada y distante, como un eco de la fe que aún le quedaba. El sacerdote cerró los ojos y trató de rezar, pero la oración se volvió un gemido. Intentó clavar las uñas en sus manos para aferrarse al dolor, pero la sangre que brotaba se deslizaba hacia la piedra, absorbida como una ofrenda. El convento lo estaba probando, saboreando su debilidad. El crucifijo detrás de él crujió. Cristo abrió lentamente los ojos de madera y lo miró con una expresión imposible de descifrar. No era compasión, ni furia, ni amor, era deseo. La boca tallada se movió, y de ella brotó un susurro ardiente. «Eres el último, y conmigo serás eterno». El sacerdote sintió que la madera se ablandaba contra su espalda. El crucifijo lo abrazaba, fusionándose con su carne. Intentó liberarse, pero cada movimiento lo hundía más. Las espinas de la corona de Cristo comenzaron a crecer, clavándose en su frente. Sangró, y el convento rugió satisfecho, como una bestia que por fin recibe alimento. Las voces de los muros lo llamaban por su nombre. Cada rostro incrustado repetía su título: Padre, Padre, Padre. El coro no pedía bendición, lo reclamaba como parte de ellos. Y en un instante de claridad brutal, el sacerdote comprendió que no luchaba contra un demonio, ni contra su fe. Luchaba contra la tentación más antigua: convertirse en Dios dentro de un templo vivo. Los muros lo abrazaron con un gemido unísono, y mientras su piel empezaba a fundirse con la piedra ardiente, una última lágrima resbaló por su mejilla. No sabía si era de dolor, de éxtasis o de rendición. El convento suspiró, y lo reclamó. Capítulo 13, el secreto de los muros. La fusión había comenzado. El sacerdote sentía como su piel se endurecía y a la vez ardía, atrapado entre lo humano y lo mineral. Sus uñas se habían convertido en grietas, sus venas en vetas rojas que trepaban por la pared, latiendo como raíces de un árbol maldito.
Podía oír los pensamientos de los rostros atrapados, eran un mar de oraciones deformes. Súplicas convertidas en gemidos eternos. Entonces lo comprendió, no eran sus feligreses los primeros en ser devorados. El convento llevaba siglos alimentándose de cuerpos y almas. Cada monja, cada sacerdote, cada penitente que alguna vez había buscado redención allí había terminado absorbido, transformado en piedra viva. El edificio entero era una tumba de carne disfrazada de santuario. En medio de ese descubrimiento, una voz retumbó, no desde un rincón, sino desde todos los muros al mismo tiempo. Era grave, femenina y masculina a la vez. Un canto antiguo que lo atravesaba. No somos un templo para Dios. Somos Dios hecho templo. Las piedras vibraron como un corazón gigantesco. El altar se abrió con un gemido, revelando en su interior un vacío oscuro, palpitante, como un vientre que reclamaba más. Y del fondo emergieron manos, miles de ellas, estirándose hacia el sacerdote para arrastrarlo. Él intentó resistirse, invocando la cruz, pero la cruz ya era parte de su carne. Gritó los nombres de los santos, pero las estatuas giraron sus rostros, sonriéndole con labios de mármol húmedo. Todo lo que había creído sagrado estaba ahora contaminado, y él mismo era prueba de ello. El pueblo, atraído por los lamentos, llegó en procesión, cargando velas y rosarios. No sabían que estaban caminando hacia su condena. Los muros comenzaron a gemir con más fuerza, como si celebraran la llegada de nuevos cuerpos. El sacerdote quiso advertirlos, pero su voz se quebró, ya no tenía garganta. Su boca era piedra. Antes de perderse por completo, un último pensamiento lo atravesó: el convento no era un lugar maldito, era una máquina de fe corrompida, creada para transformar a los creyentes en eternidad viviente. Una eternidad de placer y tormento, indistinguibles. Los fieles entraron con rezos, y las puertas se cerraron solas detrás de ellos. El convento suspiró, satisfecho. Capítulo 14. El eco que salió del convento. El convento, saciado por los cuerpos que habían entrado aquella noche, se mantuvo en un silencio expectante. Los muros, húmedos de sangre y plegarias, respiraban al unísono como un animal dormido. Pero el silencio no duró mucho. Un gemido suave, prolongado, comenzó a filtrarse por las grietas de la piedra y se deslizó hacia el exterior. Al principio, fue apenas un murmullo que rozó las calles del pueblo como un viento extraño. Los perros aullaron. Los recién nacidos lloraron sin razón y los ancianos despertaron con la sensación de que alguien les susurraba al oído. El eco se propagaba lento, paciente, como si buscara nuevos corazones a los que aferrarse. Una mujer que rezaba el rosario en su habitación se llevó las manos al pecho cuando escuchó un suspiro detrás de ella. No había nadie, pero en el espejo, su reflejo sonreía mientras ella temblaba. Un niño, jugando en la plaza, dejó caer su pelota al escuchar un gemido entre las paredes de su casa. Corrió a los brazos de su madre. Pero la madre ya no rezaba, repetía el eco del convento con una voz grave que no era suya. El sacerdote, o lo que quedaba de él, pudo sentirlo desde dentro de la piedra. El mal ya no estaba contenido. Su condena se había convertido en semilla, y la semilla germinaba fuera de los muros. Cada suspiro alcanzaba un nuevo oído. Cada oído contaminado era una grieta más en la fe del pueblo. El campanario del convento, sin que nadie lo tocara, comenzó a doblar, pero no llamaba a misa, ni anunciaba la muerte. Su sonido era distinto, grave, húmedo, como un lamento de carne golpeando contra hierro. Y cada campanada traía consigo un nuevo eco, más fuerte, más irresistible. Al amanecer, el pueblo entero se encontró mirando hacia el convento, como si algo en su interior los llamara. Algunos lloraban, otros sonreían, otros simplemente se dejaron arrastrar en silencio. Nadie entendía del todo qué pasaba, pero todos lo sentían. La frontera entre los muros y el mundo exterior se había roto. El convento ya no necesitaba que la gente entrara. Ahora era él quien salía. Capítulo 15. La nueva fe. El amanecer no trajo calma, sino un coro de voces que ya no pertenecían a los vivos ni a los muertos. El convento, henchido de almas y carne, extendía su eco por cada rincón del pueblo. Ya no era un edificio, era un corazón latiendo bajo la tierra. Un monstruo que respiraba a través de las casas, de los espejos, de los cuerpos que aún se resistían. Los fieles que habían acudido la noche anterior ya no eran humanos. Sus rostros, incrustados en los muros, murmuraban plegarias que sonaban como gemidos. Y esas plegarias viajaban en ondas, atravesando el aire, los sueños, incluso las campanas de otras iglesias. Todo el pueblo despertó con la certeza de que Dios ya no estaba en el cielo, estaba allí, en las piedras que gemían. Una multitud se congregó frente al convento.
Nadie llevaba rosarios ni velas. Se presentaban desnudos de símbolos, pero con el cuerpo temblando, como si cada fibra suya ya respondiera al llamado. El eco entró en ellos como un soplo y, uno a uno, comenzaron a repetir la misma frase, con una devoción fanática que les iluminaba los ojos. No rezamos a Dios, somos su gemido. El sacerdote, atrapado en el crucifijo, sintió el triunfo del templo recorriendo sus venas ya petrificadas. Había luchado, había llorado, había resistido, pero ahora comprendía lo inevitable. El convento había dejado de ser una prisión maldita para convertirse en una nueva iglesia. Una iglesia sin cielo, sin infierno, sin pecado. Solo con un eterno lamento convertido en oración. Las campanas doblaron solas, desgarrando el aire con un sonido que ya no era metálico, sino orgánico, húmedo, como si los pulmones del pueblo entero tocaran al unísono. Las casas crujieron, las calles temblaron, y los habitantes, sin miedo, entraron en procesión por las puertas abiertas del convento. Nadie salió. Cuando el sol se ocultó, ya no quedaba pueblo, solo el convento, rodeado de silencio, aunque en su interior rugía un coro incesante. Desde lejos parecía una iglesia más, tranquila y abandonada. Pero si alguien se atrevía a acercarse, podía escuchar, bajo las piedras, el secreto que había nacido allí, una nueva fe, erigida no sobre la salvación, sino sobre el gemido eterno de las almas devoradas. El convento suspiró, y el mundo comenzó a escucharlo. Epílogo. El eco que aún respira. Dicen que el convento fue sellado, que sus puertas fueron encadenadas y que nadie volvió a entrar jamás. Pero las cadenas se oxidan, y la piedra nunca olvida. Los viajeros que pasan cerca del valle juran escuchar suspiros entre los árboles, como si alguien respirara a su lado en plena soledad. A veces, en las noches de viento, el eco de aquellas campanas invisibles recorre kilómetros, colándose en las ventanas, arrastrándose hasta las camas de quienes duermen. Algunos despiertan con lágrimas en los ojos, otros con el cuerpo temblando de placer y miedo, y todos, sin excepción, pronuncian en sueños la misma oración que el pueblo perdido. No rezamos a Dios, somos su gemido. Si alguna vez te encuentras frente a muros que parecen susurrar, no te acerques, no entres, no respires su aliento, porque el convento aún espera, hambriento, y puede que tu voz sea la próxima en gemir desde sus piedras.